Buenos días, o buen día. Nosotros estamos acostumbrados a tener reunión de noche, así que si meto esta noche o alguna cosa por el estilo, me disculpan. Bueno, es una responsabilidad muy grande compartir la palabra acá porque ustedes son ya público avesado, tienen buen nivel en todo, ¿sí? De lo que reciben cada día, la palabra que reciben. Así que yo en mi humilde experiencia y conocimiento voy a tratar de compartirles lo que creo que el Señor puso para mí o en mi situación y me ayudó a entender algunas cuestiones, ¿sí? No sé si tenemos... Ya me voy a ir ubicando. Ahí está prendido, no sé a dónde miro, ahí miro. Eso. Bien, entonces pensaba en qué compartir y hay diferentes situaciones que se nos van dando en la vida que nos despiertan situaciones o nos despiertan a darnos cuenta situaciones que se van dando a nuestro alrededor, ¿sí? Ahí dice el camino es largo y la carencia de modelos puede hacernos perder el rumbo. Por alguna que otra razón me he encontrado con personas que han estado en situaciones en las cuales uno escucha que tienen problemas, por ejemplo, con la cuota alimentaria, ¿no? Entonces, uno empieza a ver las respuestas y la posición de padres y la posición de hijos frente a esa situación y a veces nosotros que estamos quizás más metidos en otro ambiente, no nos damos cuenta de lo que está pasando afuera y qué es lo que está pasando con respecto a los valores que nosotros creemos y en los que creemos y los valores que tenemos para compartir, ¿sí? Entonces el camino es largo y ustedes ven ahí en el dibujo que hay un corredor, ¿sí? Si entramos en el bosque o entramos en la selva, vamos a encontrar corredores que los mismos animales hacen y que otros animales siguen cuando quieren ir a tomar agua o cuando quieren ir a comer o a conseguir alimento. Caminan los mismos surcos que se vienen caminando hace mucho tiempo. En eso también nosotros en el campo, no sé si sirve el ejemplo, pero cuando se van a ordeñar las vacas al tambo, lo que suele hacer es que va la vaca más antigua y es la que normalmente primero entra y menos conflicto tiene para entrar en el tambo, porque conoce y sabe y las demás van siguiendo y eso es una regla, ¿no? Entonces necesitamos modelos y lo que quiero hablar hoy es de que necesitamos modelos y el problema que tenemos cuando tenemos ausencia de modelos. Yo sé que mucho de lo que les voy a plantear son cosas que ya le hemos visto, pero lo primero que dice es que hay diversos factores como los cambios socioculturales, el aumento de las migraciones, la inestabilidad laboral, el incremento de divorcios o separaciones, juntos con otras situaciones estructurales, han originado la proliferación de hogares monoparentales o con disponibilidad parental limitada, especialmente en América Latina. Tenemos muchas casas, muchos hogares, en donde solo hay uno de los elementos de la ecuación, ¿sí? Y esa falencia o esa falta, yo les voy a traer algunos datos como para que hagamos una introducción, nada más, no los quiero aburrir, hace o produce algunas situaciones, ¿sí? Entonces, algunos temas con respecto a la salud mental. Cuando tenemos un hogar en donde falta o el padre, o falta la madre, o falta el modelo, ¿sí? Tenemos la ausencia parental, tanto física como emocional, ha sido consistentemente asociada a una mayor prevalencia de problemas de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, bajo autoestima y trastorno de conducta tanto en infancia como en adolescencia. El Ministerio de Salud colombiano reporta que la depresión es la segunda causa de enfermedad en niños y adolescentes. La ausencia de apoyo emocional principal es uno de los factores desencadenantes centrales.
una autoestima reducida, pobre autoconocimiento, autoconcepto, se traducen en dificultades para la toma de decisiones, sentimientos de incapacidad y tendencia a la búsqueda compulsiva de aprobación. O sea que si me falta un modelo, si me falta un ejemplo, si me falta una referencia, es muy probable que tome malas decisiones. ¿Sí? Es muy probable que tenga un sentimiento de inferioridad, es muy probable que no encuentre el camino correcto hacia mi identidad. Otro de los problemas es el rendimiento académico. ¿Sí? Y ahí tenemos un estudio norteamericano reciente, publicado en otros países, mostró que los problemas de conducta escolar afectan al 35% de los varones sin figura paterna frente a solo el 23% de quienes lo tienen presente. O sea que estamos hablando de que tenemos 5-1, de 5 con una familia presente, ¿sí? Uno tiene problemas. En el otro caso, 3-1, si hay alguno de los padres que no está presente, tiene más dificultades en los estudios. ¿Sí? El siguiente dice que los docentes perciben a los niños sin acompañamiento parental como más propensos al desfase escolar y a la falta de disciplina en el aula. En Argentina y Colombia, los estudios reportan que adolescentes en hogares sin padre tienen un 20% más de probabilidad de abandono escolar. ¿Sí? No los quiero tapar con datos. Consumo de sustancias es el otro problema que se genera cuando tenemos ausencia de padre o de madre. ¿Sí? En Argentina y Brasil se reportan que hasta el 62% de la población penitenciaria juvenil cometió delitos bajo el efecto de las sustancias psicoactivas y más del 70% de los delitos graves en adolescentes están ligados a la descomposición del núcleo familiar y la falta de modelo adulto masculino significativo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos otro gran problema, que es el embarazo adolescente, la ausencia de figura parental, más notablemente la paterna, se asocia a una mayor probabilidad de embarazo adolescente. Hay un informe que calcula que el 67% de los embarazos adolescentes de América Latina son no intencionales y la maternidad temprana impacta en la trayectoria educativa y laboral de estas jóvenes. En Argentina, el de abajo, solo el 38% de los adolescentes que son madres logran finalizar la secundaria. Y ahí quiero detenerme, dice, el costo social y económico de este fenómeno es notorio, generando gasto público adicional y pérdida de capital humano para todos los países. Todos datos que todos imaginamos o que todos sabemos, ¿no? O alguien se desayuna algo nuevo acá. ¿No es cierto? O sea, todos sabemos que la ausencia del padre o la ausencia de la madre genera algunos conflictos, que esos conflictos derivan en estas situaciones y que estas situaciones normalmente lo que hacen es que tengamos generaciones que se pierden en la improductividad, ¿sí? O en el delito, y generaciones que se pierden en situaciones de embarazo no deseado que terminan conduciendo a una persona que no puede recibirse, en una persona que no puede conseguir trabajo, en una persona que tiene que atender a sus hijos. ¿Sí? En Argentina predominan los hogares, la predominancia, porque me cuesta leer de acá, de hogares monoparentales maternos, con uno de los niveles más altos, que dice ahí, de incumplimiento de la cuota alimentaria. Tenemos de los mejores, ¿sí?, niveles de incumplimiento de cuota alimentaria. Entonces, a veces uno escucha algunas cosas en los juicios o no soy abogado, pero me ha tocado escuchar algunas cosas en donde los padres le piden a los hijos que no los demanden en algunas situaciones porque tienen que seguir con su proyecto de vida por otro lado. ¿Sí? Porque afecta a su proyecto de vida. Entonces uno no entiende esa posición y lo que quiero hablar hoy y lo que quiero que veamos hoy es de la función que cada uno de nosotros tiene en esto de sencillamente ser luz y ser sal en este aspecto. Estamos necesitando
padres presentes, madres presentes, pero más allá de los padres presentes y las madres presentes, necesitamos que la iglesia esté presente y que sea parte de la solución. Dice acá, la evidencia muestra que la presencia de cuidados sustitutos de calidad, la intervención oportuna en la escuela, la comunidad y el fomento de políticas públicas de corresponsabilidad parental pueden amortiguar significativamente los impactos. Y yo puse ahí, la iglesia puede pasar de que a alguien le falte el padre, o a alguien le falte la madre, o a alguien le falten los dos. Pero en dicho caso tiene que aparecer otro modelo. Y ese otro modelo puede conducir toda esta situación de crisis en la que tendría que terminar un joven o un adolescente para lograr transformar su vida y llegar a encontrar la senda que tiene que seguir, esa senda que le va a dar una vida feliz, desarrollada, y pueda alcanzar y cumplir su objetivo y aún llevar a otros a esa misma senda y a ese mismo lugar. Si me dan un segundito. Entonces el propósito, ¿sí?, se trunca cuando el padre o madre no acompaña el desarrollo de sus hijos, o cuando no tenemos a alguien o un modelo que acompañe ese desarrollo. Un aspecto recurrente es que la ausencia emocional puede estar presente incluso si el progenitor se encuentra físicamente disponible, evidenciando la relevancia de la calidad del tiempo y la interacción durante la crianza. La calidad, esta semana que pasó, tuvimos una reunión con una empresa que venía a hacer certificación de calidad para la clínica en la que trabajamos, ¿sí? Y entonces fuimos a esta reunión y en el planteo se mostraron dos grandes escuelas. Es como que hay dos grandes certificadoras en Argentina de calidad. Una de ellas certifica procesos y estructura y la otra certifica procesos, ¿sí? Y entonces cuando el que estaba exponiendo dice, nosotros certificamos procesos, y entonces empieza a hacer la demostración del nivel de estructura y de costo que tiene Estados Unidos, y es el nivel de costos más alto, pero en el nivel de calidad deja muchísimo que desear la calidad que da, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos eso, uno dice, bueno, ¿es la estructura lo que me da la calidad o es el proceso el que me da la calidad? La calidad está en el proceso. No importa si tengo 1, 2, 3 aparatos electrónicos para ver, o tengo un buen sillón, o tengo una buena casa. La calidad de la formación que nosotros delegamos y lo que vamos a guiar a nuestros hijos va a estar en el proceso, en lo que se siembra todos los días, en lo que le prestamos atención, en el tiempo de calidad que pasamos, en los consejos que damos, ¿sí? Dice, este es un dicho que no encontré de quién es, ¿sí? Algunos dicen que es de algún filósofo y otros dicen que es de algún pueblito de África. Lo que oímos, ¿me ayudan a leerlo? Lo que oímos, olvidamos. Lo que vemos y lo que hacemos, comprendemos, ¿sí? Entonces, lo que oímos, por ahí se nos va. Lo que vemos, más o menos nos acordamos. Pero lo que hacemos, decía y hablaba el viernes David, ¿no? Lo que hacemos
Es lo que importa y es lo que trasciende. Entonces, cuando yo estoy pensando en formación, ¿sí? Y estoy pensando en cómo formamos nuestros hijos o cómo formamos la próxima generación, ¿cómo la formamos? ¿La formamos mientras nos escuchan? ¿La formamos solamente mientras nos ven? ¿O la formamos como hizo el Señor cuando primero les habló a sus discípulos, después les mostró los milagros, ¿sí? Y después, ¿qué hizo? Los envió a hacerlo. Y entonces dice ahí, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante a toda ciudad y lugar a donde él iba a ir, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros poco, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Normalmente cuando predicamos allá yo estoy con mi compu y con la pantalla ya todo listo. Entonces se me mezclan las dos cosas. Es como que descoordino. Así que me perdonan. Ahí ya me acomodo. Entonces, el Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pero lo que me interesa está acá. Dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y yo me quedaba con esta figura y digo, ese es el valiente que dice que tiene su aljaba llena de sus hijos, pero que tiene una función, y en la lectura de la figura uno dice es valiente, ¿no? Lo que dice es que es valiente. O sea, por lo tanto la pregunta es, ¿las va a lanzar a la flecha o no las va a lanzar? ¿La va a lanzar? La va a lanzar. ¿Dónde la va a lanzar? Lo más lejos que pueda lanzarla. ¿Cómo la va a tensar? ¿Qué es lo que va a hacer? El mayor esfuerzo y la mayor dirección que pueda darle al fruto, a su herencia. Entonces tenemos esa responsabilidad como hijos, como padres, ¿sí? Y como hemos vivido con nuestros padres, quizás sí, quizás no, pero tenemos la responsabilidad de tomar a nuestros hijos y acompañarlos en ese proceso en el cual se inician hacia su propia conquista y su propio camino. ¿Sí? Entonces, el padre en este caso, o la madre en el caso que toque la madre, serán los que van a lanzar hacia el propósito lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de sus hijos. Entonces, yo hoy quiero hablarles y quiero que pensemos en estas 5 etapas de la vida de todo ser humano. ¿Sí? Nosotros tenemos la primera etapa, que es la etapa de niño, ¿verdad? La segunda etapa, que es la que le vamos a llamar la etapa del aventurero, ¿sí? O le vamos a llamar espérenme que le puse otro nombre ahí, del aprendiz, del aprendiz o del aventurero. La tercera etapa es la del guerrero, la cuarta etapa, ¿sí?, va a ser la del rey, y la quinta etapa la del sabio. O sea que todos en nuestra vida, si ustedes se ponen a pensar, tuvimos algún momento de niñez, tenemos nuestros momentos de aventuras, tenemos nuestros momentos de batalla o de guerra,
tendremos nuestros momentos de rey y tendremos nuestros momentos de sabio. Y no digo como momentos aislados, digo como etapas de nuestra vida, ¿sí? Empezamos siendo niños, seguimos siendo aprendiz, después somos guerreros, después somos reyes y terminamos siendo, Dios quiera que terminemos siendo sabios. Esperemos que lleguemos a ser sabios. Entonces lo primero que tengo es esa etapa de niño, que es la etapa de recibir, ¿qué cosa? ¿Qué debe recibir un niño? Acá hay psicólogas, me voy a meter en un lío, después si me retan si quieren, perdón, pero ¿qué recibe o qué necesita recibir un niño? Amor, protección, contención, seguridad, ¿sí? Ahí está. Conexión. Necesita soñar cuando está un poquito más grande. Un niño sano normalmente cree que todo lo puede lograr y lo intenta, ¿sí? Dice ahí, cuídame como la niña de tus ojos, la protección. Dice ahí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Vieron alguna vez una gallina cómo junta a los polluelos? Algunos grandes sí, otros más chicos menos. ¿Vieron? Levanten la mano a ver cuántos vieron. Bien, faltan algunos. Y entonces si yo le paso a la siguiente pregunta, ¿cuántos vieron una comadreja con sus hijos? Una zarigüeya. ¿Te vieron que la comadreja, cómo lleva a sus hijos la comadreja? Los lleva de bufanda. ¿Sí? O sea, los lleva todos cargados acá. Parece una cosa así grande y es que lleva todos los pichoncitos colgados del cuello. Ahora, si recibe un ataque, ¿quién muere? Todos los pichoncitos, ¿sí? Porque normalmente los ataques son al cuello y ella los tiene todos acá. Pero la gallina los tiene todos bajo sus alas y primero tenemos que matar la gallina para poder llegar a los polluelos, ¿sí? Ese es el Dios que nos enseña cómo nosotros tendríamos que ser con nuestros hijos cuando son niños. Antes de eso, ya llegamos. Es el tiempo de cuidar, ¿sí? Dice una afirmación que hace la palabra de Dios en Jeremías 31:20, dice, el pueblo de Efraín es para mí un hijo amado, es el hijo que más quiero. Aun cuando lo reprendo, no dejo de acordarme de él. Mi corazón se conmueve y siento por él gran compasión. Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos olvidamos que aún Dios dice eso de nosotros? ¿Cuántas veces nos olvidamos que Dios está diciendo que yo soy su hijo amado, que yo soy el que Él más quiere? ¿Cuántas veces necesitamos volver a ese lugar para volver a reafirmar nuestra identidad que se perdió en un proceso a veces de dolor o a veces de una niñez dura o situaciones que nos han tocado pasar? Pero nosotros volvemos a entender cuando el Señor nos habla a través de esta palabra que nosotros somos los que conmovemos el corazón del Señor, ¿sí? Y tener una buena niñez afirma nuestra identidad, afirma nuestra capacidad de imaginación, afirma nuestros pasos para el próximo paso que viene, ¿sí? Ahí dice que necesita conexión. Le preguntaba a mi hermana que es psicopedagoga y le digo, fíjate a ver si no estoy diciendo una barbaridad por lo menos. Y entonces me manda un video de una nenita, los que están en el tema lo deben haber visto, de una nenita que está haciendo una exposición de las charlas TED. Y entonces en esa exposición muestra a su hermano y su hermano con la conexión con el padre o el psicólogo o no sé con quién estaría, pero tenía una conexión visual, una conexión de estar, una conexión de ese tiempo compartido, de mirarse a los ojos, y ella decía y daba la explicación en la charla cómo se desarrolla el cerebro de los chicos y cómo se desarrollan sus capacidades en ese primer tiempo, en ese primer momento. Así que
yo encontré un video justo mío y de mi hijo. Yo no salgo, gracias a Dios. Y en el video ustedes van a ver dos cosas, ¿sí? Porque me tendría que dar un poquito de vergüenza mostrarlo el video, porque primero era mi casa cuando recién nos mudamos. Así que no tenía la infraestructura, pero sí tenía la conexión. No tenía todo lo que hubiera querido tener, pero sí tenía la conexión con él, que es lo que necesitaba, ¿sí? Y la segunda cosa que van a ver es que mi hijo tiene atado el puño de la ropa, ¿sí? Lo tiene cosido, porque el día que nació la madre lo vio que se metió el dedo y dijo, ¡ay, qué lindo! Y el nene estaba con el dedo acá en la boca y no se lo pudimos sacar 3 años, 2 años. Y así tenía cosida probé todo, miren que le puse hasta ají. No, yo le hace... se ríen porque alguno puede haber probado también, Entonces no había forma, rompía, amanecíamos al otro día y le mirábamos las mangas y tenía el agujero con el dedo afuera, pero tremendo. Así que fue una batalla de 2 años y lo van a ver ahí porque estaba por acostarse a dormir, que ya tenía su chaleco de fuerza. No sé si tiene... Cuna. Tuna. No, tuna no. Cuna. Cuna. ¿Cómo? Cuna. Bien. Muy bien dijiste. Bueno, pero podés decir otra vez. No, sentate allá. ¿Qué es eso? Para, escúchame. No, quédate ahí y yo te... Bueno, ya está, sentate allá. Sentate allá que te voy a decir algo. No, tenés que decir cuna para la foto. Decí cuna. Tuna. No, Bauti, escúchame. Cuna. Cuna. Ahora decí torta. Torta. No. Torta. 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 Bien. Y ahora tenés que decir tarta. Tata. No, tarta. No, tata. No, tata, no. Tarta. Sí. Bueno, decí entonces. Tata. No, tata no. Tarta. Tata. No. A ver, escúchame, decí ahora pelota. Bueno, hasta ahí. No sé si les trae recuerdos, ¿no? Porque uno a veces se olvida, cuando nos van pasando los años, todos hemos pasado por ahí, todos nos hemos encontrado con nuestros hijos en esos momentos, a la noche, tarde, en la cama, ese tiempo que por ahí teníamos para dedicarle, ese tiempo que es el tiempo de conexión, que está bueno volver a verlo, recordar cómo era y ver que existió. Pero ese es el que necesitan, ese es el modelo que nosotros tenemos que plantear, no el modelo mío, no el modelo, no es que yo me esté poniendo en una posición, sino nosotros tenemos que encontrar el espacio de conexión con ellos. Y a veces ese espacio de conexión es en la niñez, a veces es en la adolescencia, a veces es en la juventud. Y ese espacio de conexión no se termina, porque por lo que decíamos, nosotros tenemos 5 etapas en las que siempre se mira la etapa siguiente, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de la niñez a la siguiente etapa, ¿sí? Que es la etapa del aprendiz o de la aventura, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Dice que David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo, porque ha desafiado
al ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha liberado de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Nuestros hijos también necesitan la etapa de la aventura, como la hemos pasado nosotros, ¿no? Alguna vez o que fuimos a pescar y pasó algo, o que fuimos a cazar. Nosotros allá por ahí salimos a cazar más que acá, ¿eh? Alguna noche de frío, alguna noche que ha pasado algo que teníamos 12, 13, 15, 17 años y salimos, ¿eh? Alguna vez me acuerdo que le sacamos el auto a un amigo, al papá de un amigo, se lo sacamos de la cochera y nos fuimos a dar una vuelta y nos quedamos, los que han ido a Ramírez saben dónde está el acceso, que son como 3 kilómetros del centro del pueblo. Así que fuimos hasta allá al acceso y todos contentos porque nos sentíamos unos hombres que andábamos en el auto, tendríamos 14 años, 15 años y andábamos en auto. Llegamos al acceso y nos quedamos sin nafta. Vinimos empujando desde allá hasta la casa y pasamos todo por el centro donde estaba toda la gente y nosotros atrás con el auto así. Así que cuando íbamos éramos unos cracks, cuando volvimos éramos una vergüenza. Pero tenemos esa etapa de aprendiz, ¿sí? El aprendiz necesita sentirse que puede. Me pasaba algo con Gaspar, hoy los voy a mandar al frente a todos. Me pasaba algo con Gaspar, que yo llegaba a casa al mediodía y Gaspar estaba cocinando. Y yo llegaba y empezaba a mirar lo que estaba cocinando y veía que íbamos a comer mal ese día. Bueno, un día hacía la sugerencia, otro día ya empezó a ser frecuente y él tenía ganas de cocinar y venía redispuesto, re voluntarioso, todo bien, pero llegó un punto que empezamos a entrar en crisis. Teníamos problemas, yo llegaba y me rinfaba y se iba y largaba todo y tiraba, bueno, cocina vos. Y se iba enojado hasta que uno va aprendiendo que ellos se sienten capaces, tienen que sentirse capaces, tienen que poder desarrollar, tienen que poder arriesgar. ¿Sí? Tienen que aprender la satisfacción del esfuerzo. Yo recuerdo cuando era chico que mi primera vez que me quedé sentado, hasta el día de hoy me acuerdo, la primera vez que me quedé sentado fue 3 horas que estuve sentado haciendo un balance para contabilidad en segundo año del secundario, primero, segundo año del secundario. Hasta el día de hoy me acuerdo de la situación. Por el esfuerzo, por la cantidad de tiempo que pude estar concentrado, porque me sentí que podía producir, me sentí que era útil, que algo podía lograr, que algo podía entender, que podía avanzar. Esa etapa es la etapa en la que acá David dice, yo agarré esa experiencia, yo supe cuando tuve que resolver el problema con el oso, cuando tuve que resolver el problema con el león. Ahora tengo que resolver este problema que es más grande. Dios me acompañó ahí, Dios me va a acompañar acá. Esa etapa para nosotros es como papá digo, ¿sí? Algunos ya la pasaron, pero igual aprendemos todos. Es una etapa en donde tenemos que estar atentos para no ponerles una prueba más grande de la que puedan superar, para no lastimarlos, ¿sí? No ponerlos en una posición en la que no puedan resolver el problema. Entonces nosotros como papás tenemos que aprender a cuidar, contener, a proteger toda esa situación. Y así como el hijo pródigo, ¿sí? En algún momento los vamos a ver fracasar. Pero cuando lo veamos fracasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volverlos a poner en su posición. Es el tiempo, es la edad en donde por ahí se equivoquen, le erren, ¿sí? Pero nosotros vamos a tomar a nuestros hijos y los vamos a volver a poner en el camino, los vamos a volver a poner en carrera, le vamos a volver a poner la confianza para que puedan superar la instancia. Yo hay algo que lamento cuando era chico Javes, un día le trajimos una patineta de esas de un solo
de una sola rueda o de 2 ruedas, ¿sí? Y entonces, contentos, se la mostramos, lo subimos, anduvo un poquito, qué sé yo. Bueno, le digo, no la toques más que nosotros nos vamos para adentro. En eso que hago 3 pasos así, se sube de vuelta, se cae, se fractura el codo, cosa que tienen por costumbre lastimarse. Y entonces, bueno, lo hacemos atender y todo lo demás, pero lo que yo lamento hoy, o lo que uno se queda pensando, no es que lamente la situación porque no era tan grave, pero lo que uno se queda pensando es por qué no lo volví a subir. ¿Por qué dejamos a veces sentadas esas situaciones en la posición del fracaso y no nos damos cuenta que tenemos que agarrar a nuestros hijos y volverlos, ayudar a subir en esa aventura de que puedan volver a creer que sí pueden crecer o que sí se pueden desarrollar, que sí pueden superar el obstáculo que tienen que superar? En esa etapa, ¿sí?, también podemos haber pasado nosotros situaciones en las que quedamos en nuestra historia con alguna frustración, algo que se truncó, algo que no salió. Y también es importante esas cosas ponerlas en las manos del Señor, ¿sí? Vamos a la siguiente. El guerrero, y dice ahí guerrero enamorado. Es esa etapa que empezamos o que tenemos desde los 20, ¿sí?, en adelante a los, no voy a decir fecha, pero de los 20 en adelante, en donde estamos, por un lado, con el amor a flor de piel, ¿sí?, y por otro lado, con esa capacidad de dar batalla a todo lo que se cruce, ¿sí?, con esa fuerza de haber superado el desafío de crecer y de empezar a enfrentar tus propias situaciones, tus propias guerras, tus propias batallas, ¿sí? Dice ahí, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro ADN es el mismo ADN que nuestro Padre. Y que la Biblia lo describe como un guerrero. Dice, el Señor saldrá como un héroe y luchará con ardor como un guerrero, alzará la voz, dará el grito de batalla y derrotará a sus enemigos. Ese es nuestro Dios y esa es nuestra esencia. Llega un momento en donde nosotros sí vamos a tener que demostrar esa capacidad de pelear por algunas cosas, ¿sí? Cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús vino a traer paz. Dice ahí, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto. ¿Sí? Nuestro Señor, aún en su discurso político, aún religioso, vino a combatir algo y a sacudir algo que no estaba funcionando bien. Así que si Jesús nos muestra ese ejemplo, si el Señor nos muestra su ejemplo, entonces mucho más nosotros debemos seguir ese camino, ¿sí? El guerrero no doblega su corazón ante nada. Dice ahí, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. El guerrero surge de la adversidad, ¿sí? El guerrero aparece en los momentos difíciles. Así como Gedeón en los momentos de opresión, o Jefté en los momentos de opresión, o Moisés en los momentos que tuvieron que pasar, ¿sí? Entonces todos tuvieron que sacar su carácter y su capacidad de pelear. Y ahí quedamos con la conclusión que dice, puede que tarde o que necesite reiterada, ¿qué dice ahí? Provocación. Puede que yo tarde
o puede que necesite que me provoquen, que me provoquen, que me provoquen. Pero dice, pero al final el hombre tiene que descubrir que hay cosas en la vida por las que hay que luchar. A nosotros nos pasó. A mí no me lo explicaron. Yo nací en la iglesia y no me explicaron que la vida era una batalla. Yo creía que todos éramos buenos y que en todos lados iba a encontrar gente buena. Y lo digo en serio. Y cuando uno se empieza a golpear y empieza a darse cuenta de cosas, de decisiones que toma o situaciones que toma con confianza, creyendo que lo que está decidiendo está bien, porque del otro lado hay el mismo pensamiento que hay de este lado, de honestidad, de bien, empiezan a pasar cosas de las que uno queda agarrado y después se pagan las consecuencias de las decisiones mal tomadas, porque no sabíamos que lo que estamos es frente a una lucha que tenemos que saber dar. ¿Sí? Quiero hacer un paréntesis. No sé, no hay problema. Yo, como nosotros, ¿no es cierto, Mati? Que nosotros predicamos corto. Si quieren, vengan al Proverbio 31. Y quiero hacer acá Antes de abrir el Proverbio 31, ¿saben lo que dice? ¿Alguien me puede levantar la mano que sepa rápido qué dice? ¿No? Bueno, vayan a buscarlo. Ustedes saben que nosotros somos de iglesia de hace mucho tiempo. Entonces a los 18, 19 años me tocaba ir a lo que llamábamos la sociedad femenil. ¿Sí? Entonces la sociedad femenil era una reunión de mujeres en donde nosotros íbamos, porque no tenían nadie que les tocara música, así que nosotros íbamos a hacer música, los himnos y lo que se cantara en la sociedad femenil. Y después nos quedábamos porque había tortas y té, y entonces era por la torta y el té lo dábamos todo. Así que me tocaba ir a la sociedad femenil y me cansé de escuchar este pasaje. Me cansé. Cada vez que decían la mujer virtuosa. Amén, hermana. Y entonces cuando lo retomo en este tiempo, digo, pero esto tiene... Díganme un nombre del que se hable así en la Biblia. Porque estamos con el instituto, ¿no? de formación de emprendedores. Esta le pasa el trapo a varios. A varios. Es un modelo para aprender. Así como necesito un modelo de hombre, necesito un modelo de mujer. Un modelo de guerrera. Un modelo de que marque cómo, que acompañe, que enseñe, que agarre de la mano y lleve a hacer. ¿Sí? Y logre construir el siguiente paso, ¿sí? en ese camino. Me van a disculpar, vamos a leer casi todo, ¿sí? Casi todo desde el versículo 10, y me van a disculpar si me equivoco, porque acá eso. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En su corazón, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Lo que está diciendo es, lo que ella hace, siempre gana. ¿Sí? Lo que ella haga, siempre gana. Le da a ella bien y no mal. Paramos ahí. Le trae soluciones y no problemas.
Una mujer que le trae soluciones y no problemas. Dice todos, pero todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos, como decía Ángel la semana pasada. ¿No? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe con fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ahí tenemos un montón. Es comerciante, ¿no? ¿Qué más es? Inversora. ¿Qué más es? Cocinera. ¿Qué más? Tejedora. Bien. ¿Qué más? Fabricante. O sea que fabrica, comercia, hace todo. Todo. Y todo lo hace bien. Necesitamos esos modelos que pasen a las próximas generaciones. Necesitamos esa senda que se marque y que se vea y que pase a las próximas generaciones. Dice ahí, ciñe de fuerza sus lomos y se esfuerza en sus brazos. ¿Qué quiere decir? Que va al gimnasio. Ciñe sus lomos, se viste y se va al gimnasio. También hace ejercicio. Dice, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, o sea, se levanta temprano a la mañana, se acuesta tarde a la noche, aplica sus manos al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre, encima es misericordiosa, tiene para dar. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y sigue. Y sigue. Tenemos que marcar la próxima generación en estos aspectos. La Biblia no habla de una mujer que está retraída o escondida. La Biblia nos enseña de una mujer que está yendo al frente a buscar, a crecer, a desarrollar. Y aún, ¿qué es lo que decíamos? Ojalá se expresara esto de algún hombre, ¿no? Y diríamos, lo tiene todo, hace todo bien. Y pasamos al siguiente. Cada paso, bien vivido, da paso a la siguiente etapa. Si yo tengo una buena niñez, voy a tener un buen periodo de aprendiz, voy a tener un buen periodo de guerrero. No quiere decir que todo me salga bien. Quiere decir que la guerra y la batalla que pueda dar o que tenga que dar la voy a poder superar. ¿Sí? Y el rey, ¿qué hace un buen rey? Vela por sus ovejas. Tiene capacidad de interpretación y de decisión. Tiene experiencia, porque ha vivido las etapas anteriores. Tiene y busca sabiduría. Su reino se desarrolla en orden y esto trae bendición, pero una bendición que no añade tristeza. Sus decisiones tienen influencia sobre la calidad de vida y sobre el desarrollo de su entorno. Muchos acá quizás estén en esta etapa, en la etapa del rey. Y no estamos hablando del rey del mundo, estamos hablando del rey en el reino que Dios te haya puesto. La palabra nos enseña
que el Señor en una parábola les explica y les dice que el Señor se fue lejos y le dio a un siervo un talento, y a otro siervo le dio 2 talentos, y a otro siervo le dio 5 talentos. Y se los dio para que gobernasen sobre esos talentos. Cuando pasamos las batallas que pasamos y llegamos a la posición de gobernar, de administrar, de hacer para nosotros y para todo lo que nos rodea, ¿sí?, es cuando nosotros nos sentimos realizados, pero por otro lado, el reinado tiene un costo. Tiene 2 cuestiones que son difíciles. Uno, la incomodidad, porque cuando uno gobierna decide para que los demás estén bien. Y piensa en los demás y vive para los demás. Cuando uno está en ese lugar, como lo hemos visto en nuestro Señor, dándose todo para que los demás puedan tener una mejor vida. Y lo otro que tiene es que hay decisiones que son solitarias. Cuando uno está en una posición, hay decisiones que nadie te puede ayudar, las tenés que tomar solo. Y muchas veces esas decisiones son impopulares, la gente no las entiende aún a los que les estás haciendo bien. Entonces es muy lindo llegar a esa posición, pero también tiene su dificultad, también tiene su responsabilidad. Difícil es que te toque un rey que no esté capacitado, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Yo en esto también tengo mi experiencia. Cuando mi papá falleció, automáticamente yo era contador, me subieron a ponerme a administrar, pero no tenía experiencia. No saben la cantidad de metidas de pata que hasta el día de hoy me arrepiento. ¿Sí? El proceso que nosotros pasamos fue muy largo, nos quitó mucho tiempo y no tuve, y no pude, y no entendí o no aprendí que esto era una guerra, que cómo tenía que prepararme, que a pesar de que estar con una situación muy, muy dura por otro lado, tenía que hacerme cargo de mis responsabilidades igual y que no había lamento ni excusa, que el tiempo no me iba a esperar. Sin embargo, después de eso automáticamente me pusieron en posición y esa posición todavía no estaba listo. Hoy me doy cuenta de que quizás hubiera necesitado que me dijeran la batalla que se iba a librar o la que yo iba a tener que librar y hubiera entendido, ¿sí? Así que a los jóvenes les digo, no se llega gratis acá, hay que dar una batalla, ¿sí? Y cuanto antes estén preparados, mejor. Y llegamos a la última. El sabio. Justo el viernes hablaba del papá de David, ¿eh? Y yo pensaba, ¿no?, qué bueno sería si yo pudiera tener a mi papá ahora, en etapa de sabio, retirado, mirando las cosas con otra expectativa, porque el sabio se retira del reinado porque entiende que su tiempo pasó, y ese retirarse es lo que realmente le da la sabiduría. En realidad lo que le da la sabiduría es el temor de Dios. Dice el proverbio, la gloria de los jóvenes es su fuerza y el honor de los ancianos son sus canas. Sus canas que manifiestan que el tiempo pasó, que vivieron las etapas, que tuvieron la experiencia, que pasaron por un montón de cosas, ¿sí? Y de lo vivido sacaron aprendizaje. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios
¿Qué dice? Tendrás temor. Canas con temor de Dios es igual a sabiduría. Canas sin temor de Dios es igual a nada. Y si no hay canas, pero somos grandes y hay temor de Dios, entonces, gloria a Dios porque no llegaron las canas, primero. Dice Job, los mayores deberían hablar porque con la edad llega la sabiduría. ¿Cuántos ancianos hay acá? Que se consideren ancianos, que ya se retiraron. ¿Se animan a levantar la mano? ¿Se animan a ponerse de pie? No quiero mirar a nadie. ¿Nadie? ¿Están todos arriba? Son todos guerreros, claro. Qué grande. Nadie se quiere retirar acá, No, tiene su hermosura esto de retirarse. La cuestión es que la sabiduría y en la ancianidad, normalmente el anciano que se retira de raíz, se corre porque entiende que es su proceso y en ese proceso de retirarse encuentra una humildad que hace que empiece a cerrar la boca y que no diga o que no hable o que no aconseje si no le piden consejo. Entonces los ancianos que tengamos entre nosotros o los ancianos que tengamos en casa, hay que pelarlos como una cebolla. Si querés encontrar lo que tienen de sabiduría, si querés encontrar lo que hay en su corazón, lo vivido, lo que los ha transformado, lo que han aprendido, vas a tener que cavar profundo, vas a tener que encontrar esa enseñanza, ese principio, ese valor. Pero es importante para nosotros que tengamos ancianos. Es importante para nosotros que tengamos gente que nos pueda aconsejar. Es importante que tengamos todo el juego de colores, que tengamos niños, que tengamos aprendices, que tengamos guerreros, que tengamos reyes y que tengamos ancianos. Porque esa es la senda que necesitamos seguir, es a donde vamos. Y en el próximo paso yo quisiera ver a alguien que se comportó con sabiduría. Quisiera tenerlo a mi viejo para ver cómo fue cuando pase de rey a sabio, cómo fue su transición, cómo fue su pensamiento, qué es lo que hizo. Pero no lo tengo y necesito aprenderlo de otro lado. Así como a veces nos faltan otros modelos en el camino, la iglesia tiene que proveer de esos modelos. Amén. Por último, dice el camino, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud. El camino muchas veces está marcado en los modelos que Dios ha puesto a nuestro alrededor y sobre todo en la iglesia, en el liderazgo de jóvenes, en los que estén a cargo de adolescentes, en los que estén a cargo del ministerio de niños, en los que estén haciendo, desarrollando su trabajo en el sector productivo. Pero aún necesitamos completar todo y necesitamos encontrar aún hasta nuestros ancianos y entender el camino que debemos seguir en cada paso. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran misericordia.
Gracias porque nos has dado la vida para caminar, para vivir, para desarrollarnos, para demostrarte, Señor, lo que podemos hacer con lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque vos proveés personas a nuestro alrededor que nos han formado y nos han permitido conocerte. Pero, Señor, si en algún momento hemos estado carentes de modelos, si en alguna etapa de nuestras vidas, Señor, no hemos desarrollado la imaginación, el juego, si en alguna etapa no hemos desarrollado la aventura, Señor, yo te pido que tú sanes nuestro corazón. Que nos des la capacidad, Señor, de transformar, porque tu palabra dice que tú nos puedes enseñar el camino. Y, Señor, que nos levantes a pelear con fuerza, con esfuerzo, con valentía, con capacidad de trabajo, Señor, con inteligencia, con sabiduría. Que nos enseñe, Señor, que en lo duro de la batalla nada puede doblegar el espíritu de un hijo de Dios. Para que transformes nuestras vidas, Señor, en un lugar de gobierno, en donde tu luz se vea. A veces es difícil, Padre. A veces cuesta más de lo que pensamos. Pero, Señor, seguimos esperando que con tu ayuda y con tu guía, Señor, podamos llegar a poner tu reino sobre nuestras vidas y sobre lo que has puesto sobre nosotros. Señor, bendecimos a nuestros ancianos. Te pedimos, Padre, que podamos apreciarlos, valorarlos, entenderlos, que podamos obtener de ellos palabra de sabiduría y que podamos crecer, Señor, en el camino a tu promesa eterna, que es la vida que vas a darnos junto a ti. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Amén.